Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo culto online, a una nueva oportunidad que tenemos pues de pararnos durante la semana y centrarnos en el Señor, así que bienvenidos a la Iglesia Pleno Evangelio de Barcelona, a la Iglesia Benecer de Santa Perpetua, y queremos tener un tiempo en el que podamos pues meditar en la Biblia, en el que podamos cantar con el grupo de alabanza, que podamos orar desde casa, que podamos alabar a Dios y bendecir su nombre, porque este es el motivo por el cual nos juntamos, este es el motivo por el cual nos centramos, y es el motivo por el cual pues queremos hacer pues este culto, aunque no podamos estar juntos, pero un culto a Dios donde Dios sea el protagonista. Así que vamos a hacer una oración, si os parece, y luego ya pasamos a meditar a dar paso a la alabanza y luego a meditar en la Biblia. Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, gracias porque podemos una vez más, Señor, parar de toda la semana de trabajo, de todas las cosas que hemos hecho, y podemos acercarnos a ti. Así que queremos presentarte todo lo que vamos a hacer, las canciones, Señor, la predicación, nuestras oraciones en casa, para que tú lo dirijas todo, Señor, y sobre todo tú te gloríes y tu nombre sea bendecido. Señor, ayúdanos a tener la actitud correcta y recuérdanos que estamos ante el Rey de Reyes, ante el Santo, y que por eso tenemos que estar con la reverencia que tú te mereces. Así que, Señor, te presentamos este tiempo para que tú lo dirijas todo y tú te glorifiques en medio nuestro. Amén. Pues, como he dicho, vamos a dar paso al grupo de alabanza, vamos a cantar un par de canciones con ellos, y luego pasaremos a meditar en la palabra, donde pues seguimos con el libro de Ruth, nos acercamos ya al capítulo 4, y seguro que el Señor tiene cosas que decirnos en esta tarde.
pues vamos a seguir adelante como hemos dicho, y ahora vamos a tener un tiempo de meditar en la Biblia, un tiempo de predicación, donde seguimos con el libro de Ruth y vamos a meditar en él para ver qué es lo que encontramos que el Señor puede hablar a nuestra vida y que el Espíritu Santo puede utilizar para hacernos seguir creciendo. Así que vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos de nuevo a tu palabra, Señor, a las palabras que el Espíritu Santo quiso inspirar para hablar también, Señor, a nuestros corazones y hablar, Señor, en tiempos pasados a aquellos a quienes les fueron dadas. Y te queremos rogar que en esta tarde tú hables a nuestra vida. Señor, necesitamos que tú sigas transformándonos, que tú sigas, Señor, bendiciéndonos y que tú sigas cambiando nuestros corazones, porque tantas veces se alejan de ti, Señor, y pues ahora que nos acercamos al capítulo 4 de Ruth, habla tú a nuestra vida en esta tarde. Amén. Amén. Hoy meditaremos sobre la primera parte del capítulo 4 y la semana que viene lo acabaremos. Y si hacemos una recapitulación súper rápida del libro, antes de llegar a este capítulo 4, vimos como Elimelech con Noemí y sus dos hijos, Kelión y Malón, abandonan Belén en una época de hambruna, en una época difícil, y se marchan hacia Moab. Allí todo va bien, pero de repente llega la tragedia de la familia, muere Elimelech, muere Malón y muere Kelión también. Estos dos se habían casado con Ruth y con Orfa. Ya de vuelta hacia Belén, Orfa abandona a su suegra Noemí y a Ruth, pero Ruth pues continúa con Noemí y llegan las dos a Belén. Ya están en Belén las dos y Ruth decide salir a buscar comida tanto para ella como para su suegra, a buscar sustento donde pudiesen pues alimentarse durante el tiempo que pudieran. Y allí la providencia de Dios hace aparición y Ruth acaba en el campo de Booz. Y Booz hace que justo ese día Dios lo prepara todo para que Booz justo vaya ese día al campo, el día que Ruth está allí cosechando. Allí se encuentran, y cuando Ruth le cuenta a Noemí todo lo que ha pasado, Noemí recuerda que Booz es un buen candidato para que pueda redimirlas, porque él era familiar de Elimelech. Acaba finalmente la época de la cosecha, y Booz hace una fiesta. Hasta ese momento no ha hecho ningún movimiento, no ha tenido ninguna intención de redimir a Noemí ni a Ruth, así que Noemí traza un plan, que vimos la semana pasada. En la fiesta de la cosecha, Ruth se pone bien guapa, se arregla mucho y se pone a los pies de la cama de Booz, y allí le ruega que sea su redentor, que él se case con ella. Booz, siendo una persona justa como era, le pide que vuelva a casa, porque hay otro pariente que era más cercano que él, a Elimelech y a Noemí, pero le promete algo, que ese mismo día el problema va a estar resuelto. Y en esta situación es donde empieza el capítulo 4. Y vamos a leerlo hasta los versículos del 1 al 10. Dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente quien Booz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, deberás tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto en su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Amén. La verdad es que el libro de Ruth es un libro bonito, es una historia de amor bonita, pero tiene un final muy extraño. Cualquiera de nosotros, si hubiésemos escrito el final, pues seguramente habríamos hecho que Booz hablase con su pariente más cercano,
que ese pariente fuese una persona mala, que era muy huraña, y que al final él decidiese casarse con Ruth, y justo en el altar, cuando ya están a punto de contraer matrimonio, Booz llega encima de un caballo, y justo a tiempo para decirle a Ruth que no se case con él y que se case con Booz. Todo el mundo pues se alegraría y se marcharían los dos pues a lomos de un corcel blanco y vivirían felices y comerían perdices. Pero en cambio, la historia que nos presenta la Biblia es muy diferente. El capítulo 4 nos presenta un negocio, nos presenta el nacimiento de un bebé y nos presenta una genealogía. Si somos sinceros, cuando nos encontramos en la Biblia a veces una genealogía, no le prestamos demasiada atención. Y es que este es un final extraño para un libro tan bonito. Pero si lo analizamos, podremos entender cómo mucha de la ley que Dios le dio a Moisés fue básica para entender este capítulo, para entender lo que sucedió en esta historia. Los versículos del 1 al 2 dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba un pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Booz se pone manos a la obra, se levanta por la mañana, recordemos que le había dicho a Ruth que se marchara a casa y que él iba a arreglar el problema hoy, y se va a la puerta de la ciudad. Era normal que en la puerta de la ciudad era donde se llevaban a cabo los negocios, era donde entraba y salía la gente de la ciudad, había mucho tráfico. Así que, pues eso, en esa situación pues había mucha gente que entraba, que salía, y Booz está allí en la puerta, y casualmente pasa un hombre, pero no pasa a uno cualquiera, pasa un pariente de Elimelec, y Booz al verlo le dice: fulano, ven acá. La verdad es que al llamarle fulano, ¿no?, nos suena un poco raro en español. En hebreo, lo que quiere decir literalmente, a veces sabemos que la traducción perdemos cosas, es fulano, significa fulano directamente, y él llega y se sienta con Booz. Booz está preparado para hacer un acto comercial y un acto jurídico. Y ahora en breve explicaremos en qué consiste. Y vemos que llama a 10 testigos. ¿Por qué llamar a 10 testigos? Era costumbre, igual que en España, cuando se hace una transacción económica, una compra o algún tipo de transacción, que hay mucho dinero de por medio, que haya un notario que dé fe y certifique que la transacción que se está haciendo es de buena fe y que no hay ninguna cosa detrás, pues que esté escondida. Así que en ese momento lo que Booz está haciendo es llamar a 10 testigos que van a acordar y van a reconocer públicamente que la transacción que se va a llevar a cabo era correcta, que no había nada raro. Y la verdad es que Ruth parece el libro de las casualidades. En el capítulo 1, la desgracia, vemos cómo cae en la familia de Elimelec y tanto él como sus 2 hijos fallecen. Pero casualmente hay uno de los hijos que ha escogido a una mujer que se va a encargar de Noemí. En el capítulo 2, Ruth sale a espigar y por casualidad, de todos los campos que había en Belén, acaba en el campo de Booz. Y justo da la casualidad que ese día Booz va a su campo y se la encuentra allí. Y en este capítulo 4, una casualidad nueva. Booz se va a la puerta y justo ese día se cruza con este fulano. Demasiadas casualidades, demasiadas cosas al azar. Dios estaba al mando de todo. Desde que Elimelec se marchó a Moab, desde antes que Ruth ni siquiera naciera, desde antes de la fundación del mundo, todo esto ya estaba preparado. La historia de redención estaba lista para ser ejecutada, porque sin la muerte del marido de Ruth, ella nunca hubiese conocido a Booz. Y Booz, como veremos, no la hubiese redimido. Y si Booz no hubiese redimido a Ruth, no habría nacido el rey David, y por lo tanto tampoco habría nacido Jesús, y tú y yo acabaríamos en el infierno. Qué maravillosa es la providencia de Dios, qué maravilloso es ver que Dios tiene todo controlado al milímetro. Es verdad que a veces suceden cosas dolorosas en nuestra vida, pero todas obran en beneficio de la redención. El plan de Dios está trazado y nada ni nadie lo va a poder torcer nunca. Los versículos 3 y 4 dicen: luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Están los dos ya fuera sentados, y Booz le explica a este fulano la situación. Noemí ha vuelto de Moab,
vende una parte de las tierras de Elimelech, así que, pues Boz dice, yo delante de toda esta gente te lo explico para que tú lo puedas comprar, para que lo redimas. La palabra redimir significa pagar un rescate, es decir, Boz le está diciendo, puedes pagar y rescatar pues esas tierras para que no se pierdan. Pero si no quieres hacerlo, no te preocupes, yo soy el siguiente pariente cercano, yo me encargo, no tienes que hacer nada, yo redimiré. Vamos a intentar, y creo que es importante en este punto, explicar cómo funcionaba la ley en cuanto a la redención, y esto lo explica el capítulo 25 de Levítico, que no tenemos tan poco tiempo para leer, pero lo que explica en ese capítulo es que cuando Israel conquistó la tierra prometida, a cada familia se le repartieron ciertas tierras, pero se repartieron bajo una premisa, que toda la tierra es del Señor y que ellos lo que eran es administradores del trozo de tierra que les había tocado. Así que si alguien caía en desgracia, y como era el caso de Noemí, por ejemplo, pues se quedaba viuda, ella tenía la posibilidad de vender el derecho para que esa tierra fuese explotada a otra persona, pero en el año de jubileo, que era cada 50 años, ese derecho era devuelto de nuevo a la familia que lo vendió, para que así sus herederos no estuviesen siempre en pobreza, sino que ellos pudiesen mantenerse por sí mismos. Pero en el caso que no hubiese ningún heredero, quien redimía sí que era el que se quedaba en posesión esa tierra para siempre. Así que claramente esto era un buen negocio. Si en el caso de Noemí además no había descendencia, pues cogía a este fulano la tierra y se la quedaba. En el capítulo 2 vimos como en Levítico 19 la ley protegía a las viudas, protegía a los huérfanos y protegía a los pobres para poder espigar en los campos de Israel para poder sobrevivir. Y ahora vemos cómo Dios legisló para que ninguna familia fuese pobre para siempre, sino que si tenía que vender, vendiese, pero a los 50 años ellos iban a poder recuperar aquello que habían vendido. Y es que Dios siempre se ha preocupado por los más necesitados. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque vemos en la Biblia como una y otra vez la idea de Dios preocupándose por aquellos más débiles. Aparece y se repite y se repite. Y quizá me digas, bueno, aunque mira, es que esto es todo parte de la ley. Pero en el inicio de la Iglesia, en Hechos 2, 44, 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ojalá el Señor nos ayude a tener este corazón y esta mente de preocuparnos por las necesidades de los demás, incluso cuando eso suponga una pérdida para nosotros, porque estamos ya en momentos difíciles, y vienen momentos seguramente más difíciles aún, y necesitamos preocuparnos los unos por los otros. Ahora bien, a este fulano, ¿cómo le afectaba la ley? La verdad es que para él era todo beneficios. Como ya he dicho, él compraba el terreno, Noemí estaba dentro del PAC, y como había que darle, y él debía darle descendencia. Pero no olvidemos, Noemí ya era una persona anciana, ella ya no podía darle hijos de ninguna manera. Así que, si él compraba ese campo, lo que iba a hacer es aumentar sus propiedades, aumentar su riqueza y aumentar sus posesiones. Así que cuando Boz le cuenta la historia, él no se lo piensa dos veces, le dice, yo redimiré, claro que sí. Y aquí parece que hay un pequeño bajonazo. Aquellos que esperamos la historia de amor entre Boz y Ruth, la cosa se está empezando a torcer. Pero la realidad es que a todo esto, Boz en los versículos del 5 al 8, le dice, espera fulano, que tengo alguna cosa más que explicarte. Cuando compres las tierras de Noemí, hay un regalito que aún no te he dicho. Con Noemí y las tierras que te interesan, hay otra cosa. Viene Ruth la Moabita, y a ella también la tienes que tomar. La cosa de repente ya no es tan atractiva, porque, claro, Noemí no podía darle hijos, así que todo era beneficio. Pero con Ruth, el negocio que este fulano veía, ya se perdía, porque Ruth sí que podía tener descendencia, ella era una mujer joven, así que en el momento en que Ruth tuviese descendencia, todo aquello pasaba a ser del descendiente. No solamente lo que Noemí tenía, sino los de su padre, que estaba redimiendo, también pasaba a ser parte de la herencia de este heredero. Así que Boz le dice, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Es decir, Boz ya le dice que sepas que te llevas a Ruth y sus descendientes van a restaurar pues su propiedad.
Y esto al fulano ya no le gustó tanto, y él responde: no quiero redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, es decir, que tenga que repartir entre más. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vaya, cómo ha cambiado la historia en un momento, ¿verdad? Como dice muy bien el pastor Sujel Michelin sobre esto, más bien no es que no pudiera, porque él dice yo no puedo, sino que más bien es que él no quería. Es como cuando nosotros decimos yo no puedo perdonar a tal o cual persona, es que no puedo, es que me es imposible, cuando en realidad lo que estamos diciendo es que yo no quiero perdonar a tal o cual persona porque me han hecho esto, porque me han hecho lo otro. Así que vos y este fulano firman un contrato. Y como dice el texto, lo hace delante de todos los testigos que estaban allí, y lo hace intercambiándose una sandalia. Y esto era una tradición que había para que se llevase a cabo el acuerdo. Algunos expertos, la verdad es que es algo raro y no hay demasiada información, hablan de que, bueno, esta tradición de intercambiarse el zapato tiene que ver con la promesa que Dios les había dado que todo lo que pisara la planta de sus pies sería suyo, así que se cambiaban la sandalia y de esta manera simbolizaban como que Dios les estaba otorgando ese terreno. Y esto parece, y creo que nos da un poco de luz, ¿por qué a este hombre no se le da un nombre? ¿Por qué no se conoce? No sabemos si quien escribió el libro de Ruth no lo conocía, no sabemos si no lo quiso poner, pero sí que hay algo que es muy claro: el autor principal de la Biblia es el Espíritu Santo. Así que lo que está claro es que el Espíritu Santo no quería que el nombre de este quedase reflejado, porque no lo merecía, porque no era más que una persona egoísta, que únicamente buscaba aquello que le podía beneficiar a él mismo. Y creo que en realidad nos está presentando una radiografía, una foto, un cuadro de cómo era vivir en el tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Redimir no era algo que podía hacer si le apetecía o no, redimir era una obligación que él tenía, pero este fulano no quiso cumplirla, y su nombre desapareció de la historia. Y es que cuando nosotros vivimos de la manera que el mundo vive, no pretendamos que nuestro nombre quede en buen lugar, al menos no delante de Dios. Dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y es que la realidad es que tus actos y los míos, nuestros actos, todo lo que hacemos, tienen repercusión, y no solamente en esta vida, tienen repercusión en la eternidad. Estamos escribiendo y formando parte de la historia eterna de la humanidad y de la redención. Mientras que este fulano era alguien egoísta y era un interesado, vemos que vos era todo lo contrario, era alguien bondadoso y era alguien redentor. Y creo que esto tiene que llevarnos a meditar en cuál es nuestro estilo de vida. ¿Qué tipo de historia estamos escribiendo cada día? ¿Mereceremos y nuestra vida merecerá ser recordada como personas que entregaron todo por los demás? ¿Que se esforzaron en que Dios quedara en buen lugar? ¿O quizá nuestro nombre sea olvidado porque pasemos sin pena ni gloria, o porque simplemente busquemos nuestro bienestar? Hay un hombre, Frederick Clermont, que en su epitafio, este hombre era un misionero alemán, y en su epitafio, en su tumba, ponía: valió la pena gastarse para Dios. Y ojalá el día que tú y yo muramos, el día que fallezcamos, el día que se acabe nuestra vida en la tierra, también nuestro epitafio pueda ser parecido a este, porque hayamos dedicado nuestra vida para la gloria de Dios. Y los versículos 9 y 10 dicen así: y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Se ha acabado ya el acuerdo, y Booz se encarga de hacer algo, decirlo bien alto y bien claro, para que todo el mundo sepa lo que está pasando allí. Parece como si la gente se hubiese agolpado alrededor de aquellos dos, de aquel negocio que estaban haciendo con los testigos. La historia de Noemí seguramente se había hecho famosa en la ciudad, y Booz en los versículos 9 y 10 se está dirigiendo a los ancianos y a todo el pueblo. Hay algo curioso y un detalle pues que quizá puede pasar por alto.
Esta es la primera vez que sabemos que Ruth es la mujer de Malón. Y Booz hace un anuncio, que él ha adquirido todo lo que era de Elimelec, de Kelión y de Malón, y que por lo tanto él también adquiría a Ruth. Booz ha comprado unas tierras, ha comprado una mujer, ha comprado una suegra, ha comprado el pack completo. Pero fijaos en algo, ¿cuál era la intención de Booz? Porque Booz ya era una persona adinerada, ya lo vimos, era una persona rica, era una persona importante que tenía campos, pero su objetivo era restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Booz, legalmente, no estaba ganando nada. La tierra era herencia de Elimelec. Él no iba a obtener más beneficio que el que pudiese producir hasta que llegase el año de jubileo. Pero no solo esto. Booz ahora tenía la obligación de mantener a una mujer, y no una mujer cualquiera, porque cualquiera podría haber redimido a una mujer israelita. Él iba a mantener a una mujer de Moab, a una mujer que era de un pueblo enemigo de Israel. Y no solo eso, también iba a mantener a una viuda. Y creo que esto nos enseña mucho acerca de la esencia del matrimonio. Porque el matrimonio es un tema de responsabilidad y de voluntad. Como ya hablamos algunas semanas atrás, muchas veces se habla de físicos, de que tenemos que buscar a alguien que nos atrajera y todo esto. Ruth y Booz no vemos que realmente en ningún momento haya atracción física entre ellos. No vemos ni siquiera que estuviesen enamorados. Nos lo imaginamos por las situaciones, pero realmente en ningún sitio se nos dice que ellos dos se amaran ni que cuando se vieran se enamoraran, sino que, bueno, vemos que hay una relación pues cordial, pero poco más que esto. Y Booz se casa con Ruth para cubrir las necesidades tanto de ella como de su familia. El motivo por el que Booz redime a Ruth es para cubrir sus necesidades. ¿Sabéis por qué hoy en día, y sobre todo en las generaciones a partir de 60 años hacia abajo, fracasan tanto los matrimonios? Porque nos hemos vuelto egoístas. Porque llegamos al matrimonio buscando a ver cuántas cosas puedo obtener, cuánto deseo puedo tener satisfecho, qué cosas me puede dar la otra persona. Y cuando ya esto no me interesa, cuando ya no me satisface, cuando ya no siento mariposas en el estómago, entonces se acabó, me busco otra cosa, y si te he visto, no me acuerdo. Y es que cada matrimonio que estamos dentro de la iglesia tenemos una misión muy importante. Somos un gran testimonio, somos un gran ejemplo, somos un gran cuadro de la manera viva y diaria de la unión entre Cristo y su esposa, la Iglesia. Una unión en la que Cristo da a su esposa todo lo que tiene. Igual que Booz hizo con Ruth, por eso Booz es un tipo tan claro de Jesús. Booz no se casa con Ruth, esperando recoger ningún beneficio ni ninguna cosa buena. Booz tiene pérdidas por casarse con Ruth. Y Cristo perdió mucho para rescatar a su esposa para sí mismo. Y por eso creo que esta debe ser la esencia de nuestros matrimonios. Amar a nuestros maridos, amar a nuestras mujeres de una manera sacrificial, buscando siempre el bien del otro y no nuestro propio bienestar. Porque tú y yo somos parábolas vivas de la unión entre Cristo y la Iglesia. Y es que Booz quiso ser el redentor de Ruth y pagó un rescate para poder obtenerla. Como ya hemos dicho, no había ningún beneficio para él. Todo lo que iba a ocurrir se apuntaba en el nombre de Elimelec y en el nombre de Malón. Pero eso no fue algo que parara a Booz para redimir a Ruth y para redimir a Noemí. Y lo mismo pasó con Cristo. Cristo no tenía nada que ganar aparentemente al redimirnos a nosotros, pero Cristo quiso pagar el rescate por nuestro pecado al Padre, para que tú y yo pudiésemos ser redimidos, para que pudiésemos ser rescatados. Vemos como Dios se paga a sí mismo para que nosotros pudiésemos ser rescatados del pecado. En medio de la aflicción de la cruz, Cristo tenía gozo en su corazón. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es ese fruto? La Iglesia. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará
mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Tú y yo, si somos realmente hijos de Dios, somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo en la cruz. Al llevar nuestras iniquidades, al llevar nuestro pecado, Él quedó satisfecho. Esta es la redención que Cristo hizo. Él ha encontrado satisfacción al salvarnos, al rescatarnos y al redimirnos. Y si tú no eres hijo de Dios, si tú no crees en la resurrección de Jesús, acércate a Él, porque Él aún hoy se presenta como tu Redentor, como alguien que te quiere rescatar del pecado, que te quiere rescatar del infierno. Así que solamente necesitas creer que Él ha muerto por ti y que Él ha resucitado al tercer día, venciendo a la muerte y rescatándote. Así que clama a Dios hoy. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Así que si te acercas a Dios humildemente, humilladamente, no solo vas a recibir consuelo, también vas a recibir vida eterna. Así que no pierdas la oportunidad de encontrar a tu Redentor, al que te rescate con un pago muy alto, con su sangre. Acabamos ya, como hemos dicho, la semana que viene, si Dios quiere, veremos la segunda parte del capítulo, veremos las bendiciones que reciben tanto Booz como Ruth, y como esto va a tener una afectación súper grande tanto en tu vida como en la mía. Pero hoy hemos visto el acto de redención de Ruth y de Noemí, el acuerdo por el cual Booz públicamente aceptaba redimir a estas dos mujeres. Fue algo público. Hasta en esto Booz presenta de una manera imperfecta a nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor, públicamente, en un espectáculo grotesco, en un espectáculo asqueroso, en un espectáculo vomitivo, ante todas aquellas personas que estaban en la cruz, pero también ante ángeles y demonios, dicen Colosenses 2, del 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en la cruz públicamente dijo: yo redimo, yo los rescato, yo los salvo, y le dio al Padre y le dijo: yo pago por ellos, yo soy su Redentor. De la misma manera que en el anterior capítulo Booz le dijo a Ruth que hoy resolvería el asunto. Todo aquel que se acerca arrepentido a Jesús, Jesús le dice: hoy resuelvo tu problema. Como sucedió con aquel ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ruth pasó de estar desesperada y desamparada a estar redimida en un solo día. Así que no pierdas la oportunidad. Si te acercas a Cristo en arrepentimiento y fe, y lo haces clamando y arrepentido de tus pecados, y le dices: redímeme porque yo no puedo, entonces Él mismo te dirá: yo te redimo. Vamos a orar. Señor, gracias por este texto maravilloso, y gracias por esta transacción, Señor, que tanto efecto ha tenido en toda la historia. Y gracias, Señor, porque en la cruz tú quisiste ofrecerte como pago, Señor, por nuestro pecado, y tú dijiste que tú nos redimías, Dios, y por eso te presentamos a todos los que estamos, Señor, para que, si ya te conocemos, consuela nuestra vida con esta verdad, Señor. Consuela nuestro corazón con tu redención. Y si alguien no te conoce, Señor, revélate a su vida para que Él te diga perdón, para que Él venga arrepentido y venga clamando por misericordia al único que puede redimirle, al único que puede salvarle. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este libro maravilloso de Ruth que tanto consuela nuestra vida, que tanto consuela nuestra alma. Amén. Amén. Pues lo dejamos aquí. Volvemos pronto con un nuevo culto online, así que no te lo pierdas y no olvides, Jesús es nuestro Redentor, y si aún no lo es para ti, ve arrepentido y Él te redimirá. Hasta luego.